Entonces, bien, ¿cómo nosotros podemos entender los conceptos de bioseguridad inteligente y empezar a unir todo lo que hemos trabajado durante esta sesión? ¿Qué es biointeligencia? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es bioseguridad inteligente? Que no solamente estemos llenando formularios y decir usted entró, a qué vino, por qué vino, quién lo autorizó, entre otra serie de situaciones. Entonces, bioseguridad inteligente que tiene que ver con PIRS, con patógenos entéricos y vigilancia temprana desde la misma presión infecciosa, que es la cantidad de microorganismos que tenemos que va a generar esa respuesta en los animales. Entonces aquí hay un caso interesante, que es un caso de circovirus porcino tipo 2 y donde se hizo un diagnóstico de precisión, donde fue un brote también asociado a un diagnóstico incorrecto y tiene que ver mucho con identificar el patógeno responsable del brote. Muchas veces nos pasa eso, que creemos que es un patógeno el que está afectando los cerdos o las aves y realmente estamos tratando el patógeno incorrecto. O muchas veces estamos tratando el secundario, pero no estamos tratando el patógeno primario, que es el que le abrió la puerta, el que realmente empezó a generar el compromiso de la enfermedad. Entonces acá lo que vemos es que el 9 de octubre del 2023 se empezó a hacer la cuantificación y se detectó la presencia importante de varios patógenos y en distintos lotes, y lo que se vio es principalmente que teníamos una cuantificación importante del virus de circovirus porcino, cuando lo que se estaba pensando era en otra entidad que al final estaba siendo erróneamente tratada. Y así pasan con varios casos donde se cree que es un virus y resulta que es una bacteria o viceversa. Y frente a los virus pues, no tenemos muchas alternativas, vacunación o bioseguridad, y frente a las bacterias pues tenemos además las herramientas antibióticas. Sin embargo, los antibióticos muchas veces se quedan cortos y nosotros tenemos que ir un poco más allá. Primero, aquí hay un caso de Streptococcus suis, que es una bacteria altamente resistente que genera también una afectación cardíaca importante en los cerdos, y que esto lo que se hizo fue hacer una medición durante el tiempo, durante las distintas semanas de vida, y aquí se detecta un pico importante de Streptococcus suis. Entonces uno diría, bueno, listo, hagamos el tratamiento para Streptococcus suis, pero al final no sabemos exactamente esta cepa a qué es sensible y a qué es resistente. Se hace también el aislamiento del microorganismo, se hace el antibiograma, y con base en ese aislamiento y antibiograma se promueve la instauración de un antibiótico dirigido frente a la sensibilidad de la cepa, y el resultado fue: la alerta temprana me permitió aislar ese microorganismo antes de que generara una enfermedad. Esa alerta temprana entonces permitió anticiparse al riesgo de brote. Ya no estoy tomando la cepa ¿desde dónde? Desde el animal enfermo, la estoy tomando desde el aire. La aíslo, hago el antibiograma, y el antibiograma específico desarrollado frente a un tratamiento antibiótico ajustado con base en los datos. El resultado es un brote que se controla rápidamente, y eso genera un ahorro importante, donde se cuantifica lo que cuesta la tecnología y tener ese diagnóstico temprano versus lo que se evitó en pérdidas, y da un retorno a la inversión de 6 a 1. Por cada un peso que invierto en la tecnología me está devolviendo 6 pesos. Entonces muchas veces digo, ¿por qué voy a invertir en una tecnología? ¿Por qué me voy a aumentar en gastos? Sí, pero usted va a tener más cerdos vendibles, más cerdos a matadero, más carne como producto de ingreso importante, y esto tiene un valor comercial, que es un claro ejemplo de optimización de un uso de antibióticos y un control rápido del brote. Entonces es otra aplicación de la tecnología, que yo no voy a hacer el tratamiento con base en los animales enfermos, que tengo que esperar a que algunos se mueran, que tengo que esperar a que la enfermedad siga evolucionando, sino desde el aire aislar el patógeno y poder hacer el antibiograma. Anticipando el brote, entonces esto es otra de las partes claves. Cuando llegamos a recolectar muestras el lunes, por ejemplo, esto es en palabras del cliente,
el equipo de la granja nos estaba esperando porque ya tenían animales con tos y signos respiratorios y Metavidic ya nos había alertado sobre la presencia de influenza una semana antes. Entonces ahí es otro caso de cómo se anticipa un brote, sino que en palabras del cliente se dio cuenta él mismo que no solo se estaba monitoreando el lote, sino que estábamos anticipando los brotes que se pudieran tener. Entonces el valor real de Metavidic es convertir la vigilancia reactiva, es decir, no esperar a que los animales se enfermen, sino a volverse una herramienta predictiva que haga un tema más proactivo de los brotes en vez de tener una actitud completamente reactiva. Y otro momento importante es cómo nosotros también detectamos ese momento ¿cierto? Como decir, bueno, esto es lo que me dispara frente a tomar unas decisiones de manera importante, a decir que la tecnología sí genera, digamos, un valor interesante. Y aquí nosotros vemos entonces desde la concentración de los patógenos, llámese circovirus porcino tipo 2, influenza porcina o micoplasma y o neumonía, y cómo a través de las distintas fechas entonces logramos aumentar y tener la diferente concentración de la línea base operativa, de la línea de base crítica y en qué momento empieza a generar enfermedad ya en los animales, pero de forma anticipada, saber la concentración que tengo en esos niveles y saber en qué momento se está detectando esa concentración y a partir de lo que ya se construye con base en los históricos y en los datos de la granja que van a ser diferentes entre granjas. Esto no es construir simplemente unos datos para una granja y extrapolarlos a todas, sino que cada granja tiene su línea de base operativa y tiene su línea de base crítica. Entonces, con base en eso, los riesgos también son construidos con la historia de la granja, la huella epidemiológica que llamamos. Entonces, ¿qué pasa detrás del momento ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese momento entre los límites, entre la presión de infección y la enfermedad? Se cuantifica un patógeno, por ejemplo, acá el caso de influenza, a lo largo de las semanas de vida, y lo que vemos acá entonces cómo esa cuantificación de ese patógeno precede en las distintas etapas, por ejemplo, la maternidad, cómo tiene un pico importante de esa influenza tipo A, y cómo también en la fase de recría se obtiene también otro pico importante de esa influenza tipo A. Entonces aquí vemos la fase de recría y aquí vemos la fase de maternidad. Entonces muchas veces si es una granja de ciclo completo, que es unisitio, es mucho más probable que se dé este patrón, y cuando son granjas multisitio, pues seguramente la dinámica epidemiológica también será diferente, pero lo que yo puedo aquí entonces comparar es con los distintos sitios. Si tengo aquí recría, terminación, si tengo aquí crecimiento, gestación y maternidad, cómo se va dando la transmisión de estos patógenos. Entonces, aquí muy seguramente el hecho que la madre esté excretando patógenos va a tener un impacto importante en esos lechones, porque va a haber una transmisión vertical y eso va a determinar cómo se está generando esa transmisión entre ellas. Entonces aquí habría que pensar en estrategias, en cómo evitar esa transmisión de la madre a la cría y cómo se pudiera monitorear los distintos sitios para cortar esa cadena de contagio. La cuantificación entonces del patógeno, aquí vemos cómo las unidades arbitrarias me van a detectar un valor de 1.6 y cómo en un momento anterior no existía ninguna unidad arbitraria, entonces ese patógeno llegó ahí, se volvió de forma exponencial, se multiplicó y luego ese patógeno empieza a afectar a los animales en crecimiento. Otro tema también importante es la vigilancia sanitaria, es como nosotros podemos controlar en gran parte las zonas geográficas cuando están muy densamente pobladas de animales. Hay muchos ejemplos en todos los países de zonas que son muy densas en animales, por ejemplo los Altos de Jalisco en México, donde está el 60% de la porcicultura en unos metros cuadrados contados.
está como el 50% de las ponedoras en una estrecha zona de margen, y esto hace que estos temas de vigilancia epidemiológica activa sean súper importantes. Entonces aquí me puede hacer como una estructura de mapa de calor y me puede decir cómo es la concentración de patógenos, en dónde están estos patógenos y cómo se está generando esa concentración importante de patógenos a través de las zonas críticas de las granjas. Entonces les mencionaba que en los Altos de Jalisco en México es una importante. En Ecuador también está la zona de Ambato, donde puede estar también como el 40-50% de las ponedoras. En el caso de Colombia también está la Mesa de los Santos, donde hay una gran población de pollo de engorde concentrada. En otras zonas y en otros países siempre hay como una zona donde se concentra la producción, y esto me permite a mí detectar un sistema de vigilancia sanitaria para estrechar las medidas de bioseguridad. Si yo estoy en una zona de estas, pues debería tener las mallas antipájaros, la dirección del viento, debería poner unas barreras vivas, debería exacerbar las medidas de limpieza de camiones que están entrando a la granja y hacer transbordos. Entonces quiere decir que los camiones no deberían entrar a la granja y yo sacar con carros internos los pollos o pasar el alimento en carros internos y establecer las medidas de bioseguridad con este tipo de alternativas.